Los que confían en el Señor, hermanos, no hay de qué preocuparse, alégrense en Él. Con voces de júbilo, exalten su nombre, porque nos defiende. Alégrense con voces de júbilo, exalten su nombre, porque nos defiende. Voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense. Señor, nos alegramos. Señor, nos alegramos con voces de júbilo y cantamos a nuestro Rey. Aleluya, a nuestro Dios. Su grandeza, me ha mostrado su belleza, me cubrió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tiempo.
Señor. Díganle al Señor, yo me asombro y me maravillo, Señor. Yo me asombro y me maravillo y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso y tan hermoso como mi Rey. Dígale, yo me asombro y yo me asombro, me maravillo, derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso y tan hermoso como mi Rey. Sí, Señor. Derramamos nuestro canto, Señor. No hay nadie más glorioso como nuestro Rey. Por eso nos rendimos a ti, Señor, en este día, porque no hay otro como tú ni habrá nunca, Señor. Nos rendimos a tus pies, Señor, reconociendo que solo en tus pies, Señor, hay seguridad, que solo en tus pies hay sanidad, Señor. Solo en tus pies hay abundancia, solo en tus pies hay paz, solo en tus pies hay plenitud de gozo, Señor. Entregó, deseando tenerme con Él.
corazón te pertenece, Señor. Todo mi corazón te pertenece, Señor. Todo mi corazón te pertenece, Señor. Solo las voces, todo mi corazón. Todo mi corazón te pertenece, Señor. Todo mi corazón te pertenece, Señor. Todo mi corazón te pertenece, Señor. Todo mi corazón te pertenece. Nos rendimos a ti, Señor. Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser, me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser. Solo a tu grande amor entregamos nuestro ser, Señor. Y antes de principiar, le voy a pedir que oremos para que el mensaje del Señor nos hable. Before starting, let us pray, like that the message could speak to us. Padre, le damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de exponer su palabra, Señor, suplicándole que el día de hoy, Señor, de acuerdo a lo que usted ha puesto en mi corazón, Señor, sea de bendición, sea de comprensión, de entendimiento a cada uno de nosotros. Y que al escuchar su palabra, Señor, nosotros seamos bendecidos con ella, y que al analizar, Señor, nuestro caminar en usted, Señor, quién es usted, qué representa usted para nosotros, nosotros podamos, Señor, analizar nuestras vidas y caminar de acuerdo a su palabra. Hacemos reprensión al maligno y a sus huestes, Señor, que muchas de las veces vienen a estorbarnos, vienen a confundirnos, y que a través de ellos, Señor, en veces llevamos consecuencias. Pero en esta mañana, Señor, yo confío que su palabra nos hablará y entenderemos, Señor, su palabra, pero también entenderemos la guianza de su palabra. Y el maligno no tendrá parte ni suerte mientras que hablamos de ello, porque su Espíritu Santo es poderoso para restringirlo, y nosotros nos gozaremos en su palabra. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho, Señor. Amén y amén. Amen. Capítulo 3 de San Juan. Chapter 3 of John. Vamos a leer esta porción después que el Señor tiene una conversación con un hombre muy importante. The Lord has a conversation with an important man, Y a través de ello le expresa and after this, it is expressed la necesidad the necessity
que hay para hacer comunión con el Señor. That there is a necessity to have communion with the Lord. Una necesidad que algunas personas, algunas A necessity grandes cantidades de personas that many people, a multitude of people, no entienden este concepto de nacer de nuevo, don't understand the concept of being born again. y que nosotros al conocerlo And us, as we know it, tenemos la obligación we have the obligation de saber, to know, no solamente entender, not only saber understand, y tener la seguridad and to have the assurance que tenemos vida eterna en Cristo. that we have the assurance that we have everlasting life. Dice en el verso 13, Verse 13. dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. that whoever believes in him may have eternal life. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. El Señor Jesucristo, hablando con este principal de los judíos en aquel tiempo, The Lord Jesus Christ, speaking with his Pharisee, le hizo una aclaración a este hombre. he gave a clarification to this man. Y esa aclaración fue And that clarification was que nadie había subido al cielo sino el que bajó del cielo. that nobody has ever gone to heaven except the one who ascended from heaven. Aunque tenemos evidencia Even though we have the evidence, de que dos personas habían ascendido al cielo, even though there's evidence that two people have ascended to heaven, pero tenemos que hacer la diferencia entre esas dos personas y lo que el texto está diciendo. there has to be a difference between what the scripture is saying. Ellos no habían descendido del cielo. They didn't descend from heaven. Textos como estos uno tiene que analizarlos porque en veces parece que se oye contrario. When we read such scriptures, we must analyze them because it seems like they're contradicting one another. ¿Cómo que nadie subió al cielo si Enoc y Elías How is it that nobody went to heaven subieron al cielo? if Enoch and Elijah went to heaven? Realmente lo que se está refiriendo aquí What is referring here es que realmente ellos habían subido pero no habían estado en el cielo. they ascended to heaven, but they weren't in heaven from beginning. Y lo que me llamó la atención en este texto es What draw my attention in this text, cómo el Señor le da esta cita a este hombre principal. how the Lord gives this scripture to this man. Esta es una cita del Antiguo Testamento, la que vamos a mirar en Números capítulo 21. We're going to see this scripture in Numbers 21. Y el título que le he puesto en este día es Nuestra vida en Cristo. And the title of this message is Our Life in Christ. Y vamos a mirar que Cristo se muestra como el pan de vida. And we're going to see how Christ is the bread of life. Dice que Él es el pan de vida, el que lo come, el que lo toma, Whoever takes it, whoever eats it, el que lo acepta. whoever accepts it, Número uno, obtiene vida eterna. number one, they have eternal life. Pero no solamente eso, dice que nunca vuelve a tener sed ni más hambre. It also says that the person will not have hunger or be thirsty anymore.
Y obvio que estamos hablando espiritualmente, no estamos hablando físicamente. Obviously, we're speaking spiritually, not physically. En el antiguo pacto, In the Old Covenant, Cristo esta escritura es relacionada con el maná que descendía del cielo. this scripture has the relationship with the manna in the desert. En ese tiempo era físico. At that time, it was physical. Y vamos a ir a mirar la manifestación de Cristo. We're going to see the manifestation ¿Por of qué Christ. Jesús le dijo este texto a Nicodemo? Why did Jesus set this scripture to Nicodemus? Obvio que era a consecuencia de que Nicodemo conocía las escrituras del Antiguo Testamento. It was because Nicodemus knew the scriptures of the Old Testament. Y nos enseña una historia We are shown here a story del peregrinar de aquel pueblo de Israel of pilgrimage here with the people of Israel mientras que llegaban a la tierra prometida, when they were arriving to the promised land. y cómo Cristo a través del maná, porque él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, How Christ, through the manna, being the bread of life that came from heaven, y literalmente el maná descendía del cielo. literally the manna descended from heaven. Y dice la palabra que aquellas personas se alimentaban de este maná And those people ate this manna. y confiaban en Dios como nosotros el día de hoy. And they trusted in God like we do today. Estaban en un proceso como nosotros. They were in a process like we are. Capítulo 21 de los Números, vamos a mirar los primeros 3 versos Now, in Numbers 21, the first 3 verses, y vamos a mirar un acontecimiento que sucede a este pueblo. we're going to see an occurrence that happened to these people. Y dice del 1 al 3, 1 through 3. dice cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Nehueb, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. When the Canaanite, the king of Arad, who lived in the Negev, heard that Israel was coming by the way of Atharim, he fought against Israel and took some of them captive. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregaras este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. And Israel vowed a vow to the Lord and said, if you will indeed give this people into my hand, then I will devote their cities to destruction. Y Jehová escuchó la voz de Israel, entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Oram. And the Lord heeded the voice of Israel and gave over the Canaanites, and they devoured them and their cities to destruction. So the name of the place was called Orma. Dice la palabra que este rey, The word of God says that this king, al mirar al pueblo de Israel, lo atacó. seeing the people of Israel, he fought against them. Y recuerde que en el antiguo pacto, Remember that in the Old Covenant, todo aquello que sucedía literalmente, everything that happened literally, nosotros hoy lo vivimos espiritualmente. now we live it spiritually. Este rey This king, es tipo como Faraón, it's like Pharaoh, tipo del diablo, a type of devil que siempre está en lucha, siempre está en pleito con nosotros. that is always against us. Así vivía el pueblo de Israel en una lucha continua con aquellos oponentes a ese pueblo santo. And the people of Israel would always have these different conflicts. Y dice que tomó algunos cautivos. And this king took some captives with him. Si hacemos una aplicación al día de hoy, If we do an application today, este diablo, este serpiente antigua tiene millares y millares y millares de personas cautivas. the devil, the ancient serpent, he has many, many, many people captive. Y aunque tenemos un conocimiento bastante elevado acerca
de cómo hacer nuestras guerras espirituales, even though we have knowledge of how to do spiritual warfare, el enemigo parece que está llevando una batalla de victoria. it seems like the enemy has the victory. Pero hay algo muy maravilloso que la iglesia debemos entender y comprender. And there's something wonderful that we have to understand as a church. Nosotros tenemos armas, We have weapons armas con que nosotros no podemos dejarnos ser cautivos del enemigo. We cannot allow the enemy to take us captives. Aquellas personas estaban haciendo una caminata, un proceso de aprendizaje, These people were walking, learning, y muy fácil eran engañados. and they were easily deceived. Y así nos pasa a nosotros cuando empezamos en los caminos del Señor también. And when we first start in the ways of the Lord, that happens to us as well. El enemigo siempre anda buscando, como dice la palabra, como dice a través del apóstol Pedro, dice que el diablo anda buscando siempre a quien devorar. The Apostle Peter tells us that the enemy is always looking who to devour. Y aquí miramos que el pueblo hizo un voto al Señor And we could see that the people made a vow to the Lord, y el Señor los liberó. and the Lord saved them. Y nosotros, We en estos tiempos, amados, at this time, tenemos una visión más amplia que la que tenían ellos. we have a bigger vision than what they have. ¿Por qué? Why? Porque nosotros hemos conocido al Mesías que ellos no conocían. Because we know the Messiah that they do not know. Ellos miraron la gloria de Dios posiblemente en una forma mejor que nosotros. They saw the glory of God possibly in a bigger way than we do, Pero ellos no se guiaban por una Biblia como nosotros. but they didn't guide themselves through a Bible like we do. Nosotros tenemos evidencia del tiempo de antes y del tiempo después de Cristo. We have the evidence before Christ and after Christ. Y nosotros, And we aprendiendo de las historias pasadas learning from the different stories from y back then, viviendo lo que el Nuevo Testamento nos dice, and living what the New Testament tells us, dice la palabra que nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales como en ese tiempo, our weapons are not fleshly weapons like in those times, sino poderosas en Dios para destruir todas esas fortalezas del enemigo que vienen contra nosotros. but powerful in God who helps us destroy all these powerful entities. Y dice la palabra que les dio una gran victoria. And the Lord says, and the word of God says that the Lord gave them a great victory. Verso 4. Verse 4. Y dice que se movieron de ahí. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. From Mount Or they set out by the way to the Red Sea to go around the land of Edom, and the people became impatient on the way. El desánimo es una de las armas que el enemigo va a usar siempre en nuestras vidas, amados. Impatient, discouragement is one of the weapons that the enemy uses against us. El motivo, el desánimo siempre va a tener muchos motivos. Discouragement happens for many motives. Estas personas miraron una victoria tremenda. These people saw a great victory. Hablaron al Señor y el Señor les respondió. They spoke to the Lord, and the Lord responded. Y el procedimiento de seguir adelante aconteció And they had to move on, que de antemano se movía solamente cuando el Señor decía. and they could only move on when the Lord said they could move. Cuando aquella nube o aquella luz se movía, When that cloud, when that light moved, ellos se movían. they would move. Eran guiados por el Señor literalmente, amados. The Lord was guiding them literally. Y ahora nosotros tenemos una gran ventaja, que somos guiados por el Espíritu Santo. We have this great advantage that we're guided by the Holy Spirit. Cuando nosotros aprendemos lo que el Señor dice a su pueblo, dijo a su pueblo y dice a su pueblo hoy, When we learn what God had spoken to his people and how he's speaking to us now, nosotros bien que conocemos ya entre el bien y el mal, we know what is good and what is right. y good and podemos bad. decidir And we could decide correctamente. correctly. Pero muchas de las veces, por motivos como esta pandemia que nos separó, And for many motives, just for the reasons for this pandemic that separate us, aquí a nosotros nos faltan un par de familias. here in church we're missing a few families. No sé si desanimaron o aprovecharon la oportunidad para ir a otro lugar mejor, no sé.
I don't know if they got discouraged or they took the opportunity to go to a better place. Pero hay que tener cuidado con el desánimo, hermano. I don't know, but be careful with the discouragement. Porque el desánimo es algo normal entre los seres humanos. Discouragement is something normal within human beings. Como dicen por ahí, el enemigo en veces da golpes muy bajos. Like it says, sometimes the enemy gives low blows. Y en veces ni es necesario que sean golpes bajos. It's not even necessary to give low blows. Simplemente le abrimos la puerta al enemigo para que lo haga. We just open the door to the enemy like that he could attack us. Y la iglesia debe de estar siempre no solamente a la defensiva, The church always has to be in the offense. sino que debe de estar también listo a la ofensiva. Also, not only defense, but also offense. Para cuando vienen este tipo de pensamientos o problemas, Like that, when you have different thoughts or problems, considerar a quién clamar. consider who you're crying out to. Estas personas allá, These people, aunque over there, el enemigo los aprisionó momentáneamente, even though these people were in prison for a moment, hicieron voto al Señor. they vowed to the Lord. En otras palabras, dijeron: Señor, te vamos a servir, libértanos. They said, "We were going to serve you, Lord. Free us." Y cuando entramos en este terreno, algunos de nosotros en veces nos desanimamos como ellos. And we enter this kind of land, we kind of get discouraged. Y el desánimo, yo lo he mirado hacer barbaridades en medio del pueblo de Dios. And I have seen discouragement cause barbaric things within the people of God. Y es algo tan terrible, amados, It is very terrible que personas que en un momento estuvieron con un gozo tremendo. that people who were in extreme joy. Recuerdo una hermana que en aquellos tiempos en Templo La Hermosa, I remember a sister in La Hermosa Church. era la hermana del ejemplo de la iglesia en gozo, en alabar al Señor, She was una in- verdadera Pentecostés. She was an example of how to praise the Lord, a true Pentecostal. Pero un día, a consecuencia de una situación, But in consequences of a situation, se desanimó. she got discouraged. Y fuimos a visitarla, yo y mi hijo, a su casa. And my son and myself went to visit. No podía creer yo lo que aquella persona estaba diciendo. I couldn't believe what this person was saying. Leamos el verso 5. Let us read verse 5. Dice que el pueblo se desanimó y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and we loathed this worthless food. ¿De dónde descendía el pan que ellos comían, hermano? Where did the bread come from, this bread that they were eating from? Del cielo. From heaven. ¿De dónde descendía la bendición de ellos? Del cielo, hermano. Where did this blessing come from? Heaven. Y mire lo que hacen a hoy, se quejan contra Dios And they start complaining against God y se quejan contra el líder. and against the leader. Y créalo, hermano, And believe it, brother, que de esos tiempos y los tiempos de hoy those times and the times of now, se repite lo mismo. the same pattern happens. Siempre se le echa la culpa al pastor, We always blame the pastor. se le echa la culpa al maestro, We blame the teacher. se le echa la culpa a alguien de algo que no me gusta. We always complain about something that we don't like. Me quedé sorprendido con aquella hermana pentecostés que yo creía que era la más santificada en la iglesia. I was very surprised about this lady, Pentecostal lady, who I thought was the most sanctified woman at church. Cuando empezó a decirme que a ella ya Dios no la escuchaba, When she started saying that God didn't listen to her, que de qué servía estar yendo a la iglesia, what benefit is it to come to church? que nadie en la iglesia, oiga lo que le voy a decir, nadie en la iglesia That nobody from church la quería a ella. liked her. Oiga, yo pienso que está bien que digan una o dos personas ahí no me quieren, ¿verdad? Pero toda la iglesia, I could understand if one or two people don't like you, but the whole church, ¿sabe quién la quería nada más?
Do you know who liked her? Nada más yo y Vidalito que estábamos ahí. The two people that were with her at the moment, myself and my son. ¿Y usted cree que yo iba a creer también que me estaba diciendo la verdad? And do you think I believed that she was telling me the truth? Gracias al Señor y a su misericordia oramos por la mujer y el Señor le restauró su desánimo. Thank the Lord that we prayed for this woman and the Lord restored her discouragement. Pero miramos que el desánimo es una artimaña del diablo, hermanos. Restore her from discouragement, and we could see that discouragement is a weapon that the enemy uses. Es por eso que el Señor le dijo a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente. That's why the Lord told Joshua to be strong and courageous. Le dio instrucciones que no se le apartara este libro, nunca. Not to depart from this book, ever. Si no se te aparta este libro de tu mente, de tus pensamientos, de tus ideas, From your thoughts, from your ideas. yo voy a estar contigo todo el tiempo, le dijo. I'm going to be with you all the time. Y todo lo que hagas te va a salir bien. And everything that you do is going to be for well. Y cuando no le sale a uno bien, And when something doesn't go according to plan, pues clama al Señor para que le salga bien, amado. cry out to the Lord like that your plans become good. El desánimo. Discouragement. Esta pandemia ha sido un motivo para algunas personas de excusa para desanimarse. This pandemic has been used as an excuse to get discouraged. Y adentro de mi corazón le puedo decir que para mí esta pandemia ha sido una bendición. From within my heart, this pandemic has been a blessing for me. Porque he podido leer Biblia, he podido estudiar, he podido estar tranquilo en la casa. Because I've been able to read the Bible, I've been able to study, I've been good in my home. Especialmente en esos días que no podíamos salir para nada. Especially those days that we couldn't go out nowhere. Para mí ha sido una bendición. It has been a blessing. Y no estoy diciendo que la gente que se murió o la gente que se enfermó era una bendición. I'm not saying that the people who died and the people that got sick, that was a blessing. Estoy diciendo que adentro de mi corazón I'm saying that within my heart, a mí no me ha desanimado I haven't been esta discouraged situación. about this situation. No me ha decepcionado. I haven't been disappointed. He aprendido muchas cosas que no sabía. I have learned many things that I didn't know before. Y creo que todos hemos tenido esa oportunidad. And we all had this opportunity. No es un motivo para desanimarnos, It's not a motive like that we could get discouraged. porque el desánimo, Because discouragement, una vez que le abrimos la puerta once we open the door to this y que lo aplaudimos, and we applaud it, nos trae consecuencias, we amados. have consequences. Verso 6. Verse 6. Déjeme mencionar algo. Let me mention something. Cuando la iglesia When the church piense que la palabra es un enfado o es un tipo de rutina que no tiene sabor, When you think that the word of God is just a routine that doesn't have a flavor, realmente llegamos a hacer lo que hizo esta gente, mirar, desechar la evidencia, la providencia con que Dios nos ha movido. we disregard the province that the Lord has given us. Esta gente dijo que esa comida era una comida muy liviana. They said that this loaf was a worthless food. Nunca desprecie la palabra del Señor, hermano. Do not disregard what the word has for you. La palabra del Señor es el pan que descendió del cielo, que es Cristo Jesús. The word of God is the bread of life that is Christ. Y Cristo Jesús está a la vanguardia de aquellos que nos ha dado esta vida eterna, que nos ha prometido y que ya nos ha dado. And Christ protects us, those who have received them. No podemos descuidarla ni podemos mirarla como una religión nada más, hermano. We cannot see it as just a religion. Verso 6. Verse 6. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Then the Lord sent fierce serpents among the people, and they bit the people, so that many people of Israel died. Vienen consecuencias, hermano, Consequences happen, brother. y estas consecuencias, And these consequences, muchas de las veces, many of the times, los seres humanos
casi morimos espiritualmente. As human beings, we sometimes are about to die spiritually. ¿Sabe usted que una persona que se desanima y que deja de servir al Señor, Do you know when a person gets discouraged and stops serving the Lord, es más difícil traerla a la casa de Dios que a alguien que no conoce a Dios? it is very hard to bring him back to the house of the Lord than somebody that doesn't know God. Lo he experimentado una y otra vez. I have experimented this many times. Y por eso muchas de las veces, amados, That is why many times el Señor usa formas difíciles para traernos nuevamente. the Lord uses difficult situations to bring us back again. En veces el Señor permite que pasen situaciones terribles, hermano. Sometimes the Lord allows terrible situations, Y es la única forma que uno reacciona. and it's the only way that a person reacts. Si recordamos un poco la historia del pródigo, We remember about the prodigal son. el pródigo decidió irse porque no estaba a gusto en casa, The prodigal son decided to leave because he didn't feel well at his house. porque quería He diversión. wanted to have different fun. Estaba enfadado de vivir en la casa con papá y mamá. He was frustrated living at home with dad and mom. Optó por ponerse rebelde con papá. He got rebellious against his father. Y en realidad cuando nosotros reaccionamos, And in reality, when we react, no solamente en desánimo, sino en rebeldía, en empezar a culpar esto y aquello, hermano, estamos abriendo puertas bastante grandes. in discouragement and rebellion, when we start blaming other people, we open doors. Y el Señor tiene que corregirnos. And the Lord has to correct us. Tiene que corregirnos. He has to correct us. Aquel muchacho, hablando de la historia del pródigo, se fue muy contento, That young man, the prodigal son, he was very buscando happy, libertad. wanting freedom. Si a alguien se le hace muy liviana o pesada, vamos a decir que la palabra de Dios es muy liviana y que es muy pesado para ir a escucharla, If you think that the word of God is very easy or very harsh, realmente quiere más libertad. perhaps you want more liberty. Y este muchacho se va buscando la libertad, más bien el libertinaje, hermanos. This young man is looking for freedom to have more fun. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? What did the Lord have to do in this situation? Pues llevarlo a que tuviera hambre, amados. Allowed him to have hunger. Llevarlo a que se humillara después de que tiró todo lo que tenía. Allow him to humiliate himself after he threw away everything he once had. El Señor tuvo que usar una forma dura para que este joven regresara. The Lord used a harsh way like that this young man would return. Y eso es lo importante para aquellos que servimos al Señor. That is important for us that we serve God. Que nuestra vida en Cristo es un proceso, hermanos. That our life in Christ is a process. Es un camino bastante largo, hermanos. It is a long journey. Cuando el profeta Elías se desanimó después que una señora lo asustó, After the prophet Elijah was scared after a lady scared him off. porque los motivos están a la luz del día, hermanos. Because the motives are right there open. Muchas de las veces el problema está dentro de la casa entre esposo y esposa, Many times the difficulties are within the marriage, the husband, the wife, con los hijos, with the children, en el trabajo, en diferentes lugares se encuentra el motivo. in the work, in different situations. That's where the motive is. Pero nosotros que tenemos vida en Cristo, hermanos, But we have life in Christ, debemos de aprender cómo hacer nuestras guerras espirituales. we must learn how to do spiritual warfare. Si miramos el procedimiento de este pueblo, If we see the action of these people, en realidad este pueblo, cuando le fallaba al Señor, clamaba al Señor. when these people felt the Lord, Y la misericordia y el amor de Dios siempre estuvo y está todavía en ellos. they cry out to the Lord, and the Lord's mercy was there and is still there and is still present there. La misericordia de Cristo en nuestras vidas The mercy of Christ in our lives, estaba cuando la conocimos como nuestro Salvador, we had it since we know Him as our Savior. está
a hoy día His mercy is still here y now, estará siempre. and it's always going to be in the future. Depende si nosotros respondemos adecuadamente. It all depends if we respond adequately. No nos dejemos atrapar por las circunstancias, amados. Let us not allow the circumstances trap us. Las circunstancias están allí todos los días. The circumstances are there all the time. Hay todo tipo de ofertas de tentación. There's a lot of offers of temptations. Hay todo tipo de ataques. There's many attacks. Pongamos nuestra vista en el dador de la vida, amados. Put our eyesight in the one who has given us life. Dice la divina palabra que el Señor trajo serpientes y los mordieron. The divine word says that the serpents came and they bit them. Dice que y murió pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. And the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he take away the serpents from us. En aquel tiempo, amados, At that time, beloved, Moisés era un intercesor terrenal. Moses interceded here on earth. En nuestros días, amados, In our days, tenemos un intercesor celestial. we have an interceder who is celestial interceder. Él abrió la puerta, él abrió el camino para ir directamente He a la opened the way. fuente que es Cristo Jesús. He opened the way. Él abrió dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. He is the life, the way. Dice la Biblia que cuando Él murió, cuando entregó el Espíritu, la cortina que había aquí en la tierra se rompió. Hubo una gran libertad para que nosotros en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier área, no tenemos que ir ni al templo siquiera para clamar al Señor. When he died, the curtain was open. We have access to him. Moisés era un intercesor y Dios lo escuchaba. Moses interceded. El que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. The one who died for you and for Él es un I. intercesor celestial. He intercedes for us. He's a celestial interceder. Dice la palabra que todavía no está tu necesidad expresada en la boca tuya cuando Él ya la sabe. You haven't expressed your necessity when he already knows. Simplemente que hay que pedirle. We just have to ask. Y dice la divina palabra que estas personas, And the este divine pueblo, word says that these people, en un tipo de no en un tipo, sino en arrepentimiento, in repentance, fueron al intercesor y el intercesor oró al Señor. they went to the intercessor and the intercessor prayed. Y el siguiente verso, que usted ya lo tiene ahí en la Biblia, And the dice next así, verse says, dice que le dijo a Moisés: hazte una serpiente. Hazte una serpiente, dice. Vamos leyéndolo and let, para que no vaya a ponerle yo ahí lo que no es. and let us read it. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. And the Lord said to Moses, make a fierce serpent, set it on a pole, and everyone who is bitten, when he sees it, shall live. ¿Te imaginas la providencia de Dios? Do you see the providence of God? Después que este pueblo habló mal en contra de Dios, After these people spoke against God, en contra del siervo de Dios, against the servant of God, mientras que blasfemaron contra el desayuno, comida y cena física que les daba el Señor, after they blaspheming against the food that was given to them, su misericordia estaba ahí. his mercy was still there. Inmediatamente les dio la solución. He immediately gave them the solution. Diles que cuando levantes el asta, esa estandarte, When you pick up that pole y vean a Él,
and they see this, aquellos que son mordidos por las serpientes, those who are bitten by the serpents, con voltear a mirar, just seeing, no se sanaban con mirar la serpiente, hermano. they weren't healed by seeing the serpent. Se sanaban con mirando el motivo They would be healed by the motive, por el cual estaban en la condición en que estaban. why they were in the condition that they were in. Y miraban la misericordia de Dios, la medicina que les estaba dando. And they could see the mercy of God, the medicine. Quiere decir que si alguno decía, no, eso no puede ser, pues moría. When somebody said, no, that can't be, they would die. Y por eso el Señor le dijo a este hombre Nicodemo que era necesario That's why Christ told que él fuera Nicodemus levantado that it was necessary para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. that he should be lifted, like that whoever believe in him should. Esta es una comparación de Cristo en el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. This is a comparison with Christ from the New Testament and the Old Testament. Nunca vaya a confundir y vaya a creer que Cristo estaba en la serpiente. Don't believe that Christ was in the serpent. La serpiente era el motivo y sigue siendo el motivo por el cual el hombre, el ser humano, nacimos mordidos, crecimos mordidos hasta el día que buscamos lo que dice Isaías 53. ¿Qué dice? Que por su llaga nosotros fuimos ¿qué? Curados. And by his wound we have been healed. La curación más grande que el ser humano pueda tener en esta vida es conocer a Jesús de Nazaret, The healing that a human being a can Jesús have el Salvador. is to know Christ. Él as es a el Savior. que cura todas tus heridas. He heals all your burdens. Muchas heridas que hay en el alma, pero la herida más horrible que hay en el alma es el pecado. All the hurt within the soul, and the worst hurt is sin. ¿Te imaginas el Hijo de Dios diciéndole a un gran líder en la tierra? Could you imagine the Son of God telling a great leader here on earth, Así como Dios los libertaba allá, just as Christ freed you, just as the Lord freed you back then, el Hijo de Dios ha venido a libertarlos aquí. the Son of God has come. El Hijo de to Dios free nos ha us. libertado aquí en la tierra. The Son of God has come El to Hijo de free Dios sigue us libertando. here on earth. El Hijo de Dios sigue dando vida. He keeps on freeing us. He keeps on giving you eternal life. Por eso nació el texto del amor ahí, que de tal manera amó Dios al mundo que lo envió, That's why we have John 3:16, for God to love the world. para que solamente al escuchar la palabra, Just by listening the word. recuerden que la palabra de Jehová de los ejércitos dada a Moisés hacía lo que él decía. Remember that the word given from God occurred, the things that Moisés todo occurred. lo que tenía era que hacer lo que el Dios le decía. Moses only had to do what God told him to do. Y en estos días, amados, In these days, beloved, lo que la palabra nos enseña es tan real what the word teaches us is so real, como lo que sucedió en aquel tiempo. like what happened back then. En el verso 9 es algo maravilloso. Verse 9 is very wonderful. Dice, Moisés hizo esa serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. So Moses made a bronze serpent and set on a pole, and if a serpent bit anyone, he would look at the bronze serpent and live. El tipo solamente de levantar aquella serpiente The symbolism of just lifting that serpent, y que la persona reconociera, and that person to recognize, estoy mordido por una serpiente como esa. I have been bitten by a serpent like that one. Pero Dios ha dicho que si yo volteo y miro lo que me causó el daño, el dolor, But God has said, if I look at this, Él me va a dar sanidad. the cause that has caused me the pain, He will give me healing. Y la sanidad más maravillosa, no hay otra sanidad. Usted puede estar enfermo de cáncer y sanar, You could be sick of cancer and be healed, y seguir siendo pecador y morir y ir al infierno. and still be a sinner and die and go to hell. Usted puede ser libertado de una quebradura de un pie, You could be healed from a broken bone, de un accidente horrible, from a horrible accident,
y sanar. and be healed. Pero si usted no recibe la sanidad But if you don't receive the healing del alma, of the soul, usted está perdido, como predicaba mi pastor, el primer pastor que tuve. you will be lost. A mí el Espíritu Santo, cuando me salvó a mí, When the Lord saved me, el Espíritu Santo me enseñó que yo estaba perdido sin Cristo. the Holy Spirit showed me that I was lost without Christ. Mis pensamientos me llegaban físicamente, literalmente, My thoughts came to me physically and in my intellectual, y yo creía que no estaba perdido. and I thought that I wasn't lost. Hasta que el Espíritu Santo me recordó la predicación del pastor y me dijo, estás perdido sin Cristo. Until the Holy Spirit reminded me of the preaching of the pastor that I'm lost without Christ. Hermanos, la sanidad más maravillosa que tenemos los seres humanos The healing that we have, the es el wonderful haber healing conocido a Cristo. as human beings, is to know Christ. Si usted está enfermo y el Señor no lo sana, If you're sick and the Lord hasn't healed you, recuerde la historia de Lucas 16:19, remember the story of Luke 16:19. que ahí había un anciano, un hombre viejo con hambre, enfermo, llagado, There was a man who was sick and Y hungry, murió. and he died, pero confiaba en el Señor. but he trusted in God. Murió de hambre, He died of hunger. murió de las llagas, He got hurt. murió del desprecio. He got different sickness. Pero dice la palabra que cuando ese hombre murió, When this man died, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. the angels came and took him. No reniegues porque estás enfermo. And don't complain if you're sick. No reniegues por la pobreza, amado. Don't complain about being poor. No reniegues porque no logras lo que quieres. Don't complain because you haven't reached your goals. Mejor confía en el Señor. Trust in God. Estas personas dice que el que confiaba en lo que el intercesor decía, They trusted in what the intercessor said. volteaban y miraban el problema, se arrepentían They repented and y looked at the recibían problem, la palabra que se le dio a Moisés. and they received the word that was given to Moses. Así también en este día, amigo, amiga, tú que nos miras por allí por la televisión, That's why, friend, that you're looking at us through the hay una television. invitación para ti. There is an invitation for you. Y si hay alguien en esta iglesia, en este día, And if there's somebody here in this que no church, tiene a Jesús en su corazón, if you don't have Jesus in your heart, mire lo que él hace. look what he does. Mire lo que él hizo en la vida de este hombre Nicodemo. Look what he did in the life of Nicodemus. Dice que le dijo, nadie subió al cielo sino el que bajó del cielo. Nobody went to heaven but the one who descended. Cristo vino a libertarnos. Christ Cristo came vino a to heal sanarnos, us. amados. He came to heal us. Y esta sanidad solamente en Cristo se encuentra. And this healing is only found in Christ. Si tú estás aquí sentado y no tienes esa sanidad, If you're here sitting down and, si you don't, estás infectado por el pecado, and you don't have that healing, you're infected by sin. renuncia el pecado en este día como estos israelitas Renounce sin at this moment like these Israelites. y vive lo que se llama la vida en Cristo, Live the life in lo que Christ. se llama la vida en abundancia. The life in abundance. Es muy sencillo. It is simple. Solamente confiesas y ni siquiera tienes que confesarte en frente del pastor. You only confess, but you don't even have to confess in front of the pastor. Si todavía vives en las tradiciones de confesarte con los hombres, tradiciones, confiésate con el Señor. If you're used to confessing in front of men, forget those traditions. Simplemente pídele perdón y dile, Señor, heme aquí. Just ask him forgiveness and, Estoy en pecado. and tell him, here I am. I'm Estoy in sin. fornicando, estoy adulterando. I am fornication. I'm in Estoy adultery. robando. I'm stealing. Estoy mirando pornografía. I'm seeing pornography. Estoy engañando a mi esposa, a mi esposo. I'm cheating on my wife, on my husband. Fíjate la facilidad que es simplemente confiar en el que ha dicho que Él perdona. See how simple it is to just trusting in the one who said, Amigo, tú que nos miras en las redes sociales, you who sees us in social media, si tú reconoces que estás mal, if you recognize that you're wrong, te invito a que hagas una oración. I invite you to do this prayer. Y es una oración muy sencilla. It is a simple prayer. Simplemente dile, Señor, Just tell him, Lord, reconozco I recognize que estoy mordido por el pecado. that I have been bitten by sin.
y que necesito perdón. in which I need forgiveness. Te abro mi corazón, Señor, I open my heart, Lord, y te invito and I invite you a que entres a Él. to go inside of it. Y por esa palabra que he oído, And because of that word that I have heard, confieso I confess que tú eres mi Señor that you are my Lord, y que en fe and that in faith me has perdonado. you have forgiven me. Si tú lo has hecho, amigo, If you have done this, amiga, friend, busca una iglesia donde te prediquen el Evangelio de acuerdo a este precioso libro. find a church that preaches this gospel. Si alguno de ustedes, If any of los you, presentes aquí, anyone who's present here, tienen algún problema con sus vidas, have a difficulty in your life, los invito a que oremos. let us pray. Dígale al Señor su necesidad. Tell the Lord your necessity. Pídale al Señor Ask que renueve su vida. the Lord to renew your life. Así Just como aquel pueblo, like those people hablando con el intercesor, talking to the one that interceded, el intercesor terrenal Moisés, Moses. habló al Señor. Moses spoke to the Lord. El intercesor celestial que tenemos, que es Cristo Jesús, The intercessor that we have, Él Jesus escucha Christ, tu clamor he hears your cry, y te garantizo and I guarantee que Él te hace libre para que vivas una vida en abundancia. he gives you freedom like that you could live an abundance life. Cierra tus ojos y oremos. Close your eyes and let us pray. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Suplico, mi Señor, que si alguien habla contigo, Señor, mejor, Señor, que si viniera a hablar conmigo como un intercesor en oración solamente aquí en la tierra, que al hablar contigo, Señor, como hablaba Moisés, o como aquel pueblo arrepentido creía, Señor, en el intercesor, que si hubiese alguien en este día que está hablando, Señor, contigo, Señor, con tu Hijo amado, el cual se dio a sí mismo, Señor. Has dicho tú en tu divina palabra en primera de Juan, Señor, que si nosotros nos confesamos contigo, Señor, tú eres fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te suplico, Señor, que hagas una limpieza, Señor, en tu iglesia, que posiblemente, Señor, hayan sucedido situaciones, Señor, motivos que nos hicieron, Señor, fallarte, Señor, nos hicieron, Señor, hasta hablar mal de ti, Señor. Pero que en esta mañana tu palabra nos redarguye como redarguyó aquel pueblo y te pedimos perdón, Señor. Te suplico, Señor, que perdones a aquel que clame a ti para seguir en el camino, Señor, que en veces es largo, pero que aunque sea largo, Señor, tú irás con nosotros siempre. En el nombre de Jesús te lo suplico, Señor. Y en fe, Señor, confieso que en alguna forma le hablarías a alguien, Señor, en este día, ya que este mensaje estuvo en mi corazón durante toda la semana, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, confiamos que tu palabra nunca regresa vacía y que hoy, Señor, ya ha hecho algo en alguien de nosotros. Lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amen. Si alguien de ustedes If there's anyone ha pasado por alguna necesidad de estas, yo creo que el Señor nos ha hablado en este día. If you Y es haven't- cuestión if you de have que gotten through these vivamos de necessities, acuerdo a las promesas de nuestro intercesor celestial, el que Let nos us- ha dado vida eterna. Amén. let us live according to his promises that he has given us eternal life. Oremos para despedirnos. Let us pray to be dismissed. Padre, gracias por su palabra, Señor. Hoy le suplico, Señor, que nos despide de aquí de la casa, Señor, donde nos reunimos, donde venimos a cantarle, a adorarle, a alabarle, pero también a comer el alimento, Señor, ese maná celestial, Señor, que limpia, Señor, que llena, Señor, nuestra sed, llena, Señor, nuestra hambre, Señor,
Padre, que esa bendición se siga moviendo en nosotros y que de servicio a servicio, Señor, nosotros tengamos el cuidado, Señor, de recordar, Señor, que su presencia está aquí y que al reunirnos, Señor, estamos aquí, Señor, en comunión unos con los otros para vivir en comunión con usted también. Lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén.